Vámonos con temas electorales. Arrancamos nuestra mesa Diálogos Vota México 2021. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir en esta mesa a Alfa González Magallanes. Ella es candidata de la coalición Va por México para la alcaldía de Tlalpan. Bienvenida, Alfa. No, muchísimas gracias. El gusto es todo mío. Gracias por estar aquí. Corriendo llegó Rodrigo Cordera, candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía Benito Juárez. Bienvenido. Hola, muchas gracias por estar aquí. Hola, compañeros, compañera. Al hola, contrario. Hola. Y bueno, pues uno que ya es cliente frecuente en este espacio, pero que ahora es candidato del partido de Morena, nuevamente a diputado local por el Distrito 9 de Cuauhtémoc, Temístocles Villanueva. Mónica, buenos días. Bienvenido. Muy buenos Bienvenidos días. como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí a los tres. Vamos a comenzar con un tema que por supuesto nos ocupa a todos siempre en todas las trincheras, que es el asunto de la seguridad. Pero en este caso a mí me gustaría abordarlo desde la perspectiva de la inclusión. La seguridad para todos aquellos grupos vulnerables, y ojo que no nada más son los niños y los adultos mayores. Grupos vulnerables consideramos a muchos tipos de personas y generalmente se les deja como un ciudadano de segunda al momento de abordar su seguridad y sobre todo en el sistema de justicia. Temístocles. Así es, la seguridad tiene que ver con nuestros derechos. La seguridad es un derecho humano. Y lamentablemente la visión de derechos humanos que existe en una gran parte de la ciudadanía es que los derechos humanos funcionan para defender a los delincuentes. Y no es así. Esa visión tenemos que cambiarla en la mente de la ciudadanía. Inclusive tenemos que empezar a hablar de la reinserción social cuando hablamos de seguridad y hablamos de grupos vulnerables. En las cárceles de nuestro país y de nuestra ciudad son conocidas por tener las puertas giratorias. La persona que va saliendo de la cárcel está unos cuantos meses fuera y vuelve a ingresar. ¿Por qué vuelve a ingresar? Porque no hay condiciones que le den oportunidades a esa persona. Estamos hablando de muchos jóvenes que no pudieron tener acceso a la educación y que por tanto volvieron a delinquir. Es muy importante discutir la posibilidad de que la Carta de No Antecedentes Penales deje de incluir delitos no graves, delitos como son el robo simple sin violencia. O sea, el que entra a un Oxxo y se roba un gansito. Exactamente, porque a esa persona se le está quitando la oportunidad de acceder a un empleo una vez que cumple su condena. Y por no poder acceder a un empleo, es interesante, pero polémica la propuesta, ¿eh? Ese tema lo tenemos que empezar a discutir en el Congreso de la Ciudad. En esta campaña es importante que hablemos de juventud cuando hablamos de seguridad y que hablemos de oportunidades a los grupos de atención prioritaria. Y juventud inclusiva. Además, Alfa. Pues qué bueno que comentas esto de los derechos humanos, porque precisamente en nuestro país no solamente no se respetan, sino que el Estado no garantiza los derechos humanos. Y precisamente, por ejemplo, en Tlalpan, pues pareciera que ni existen, que si tú hablas con una persona que precisamente no ha podido acudir a estudiar, que no tienen primaria, en Tlalpan la mayoría de la población tiene hasta tercero de secundaria. Imagínate si les preguntamos qué son los derechos humanos. O sea, no se entiende cuando no tienes posibilidades de trabajar, de ir a la escuela, ¿no? Que el propio Estado no genera estas condiciones. Si eres comerciante informal, le dicen ambulante, luego tienen 30 años establecidos en un mismo espacio en la calle. Cierto. Comercio informal, derechos humanos, garantizado en los convenios internacionales de los que el Estado mexicano debiera garantizar y cumplir, pero bueno, garantizado en la letra, pero no en la realidad, no en los hechos. En la realidad somos un país que discrimina, tenemos también pues una división evidente en la sociedad en la que nos encontramos particularmente en este momento, en donde nos han llevado de un extremo al otro y yo creo que con eso es con lo que tenemos que trabajar para generar políticas de seguridad. Así es. Vamos contigo, Rodrigo. Pues yo concuerdo con Temístocles en la parte de la reinserción social. Si ya cumplieron su condena, creo que tenemos que buscar como sociedad que se incluyan de nueva cuenta en la sociedad. En la Benito Juárez, en la colonia San Simón, parece una puerta giratoria, justamente como decías. Chavos que venden marihuana en la calle o que están fumando. Pero muy pequeños, ¿me entiendes? De muy pequeña monta. Y también chavos que están fumando en la calle. Que son los más expuestos, ¿eh? Los de la más pequeña monta son precisamente la carne de cañón de los grandes capos. Organizados, claro. En la San Simón, por ejemplo, chavos que están vendiendo marihuana van a la cárcel, regresan con un diplomado en cocaína. Así es. ¿No? Entonces tenemos que ver la manera de integrarlos. La San Simón es la colonia de la Benito Juárez que más es una puerta giratoria. Entran a la cárcel, salen y venden a la San Simón. Entran y entonces
tenemos que entrarle, digamos, un asunto de prevención y de reinserción con educación, con trabajo, con bienestar social, ¿no? No podemos hablar de un país con derechos humanos si no hay, digamos, ingresos dignos para la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y no podemos hablar de un país con modernización o de una alcaldía con modernización o de unas leyes con modernización si no hablamos de una modernización diversa, de una modernización con diversidad. Tuve oportunidad hace ya mucho tiempo, antes de la pandemia, porque hace mucho que no podemos viajar a ningún lado, de estar particularmente, pues, llamémosle en una especie de alcaldía de la ciudad de San Francisco, en California, donde vi a muchas personas de la comunidad trans integradas a los restaurantes, en las tiendas, algo que no vemos fácilmente en nuestra ciudad, pese a que el día de hoy incluso el Instituto Nacional Electoral ha obligado, como ley electoral, a incluirlos como candidatos, pero de nada nos sirve si nada más los incluimos y en realidad no adquieren una representación importante, Temístocles. Así es, la discriminación hacia las personas trans sigue siendo la más fuerte hacia el colectivo LGBTTI. Y no solamente en el acceso a sus derechos, sino también en la violencia que padecen en las calles. Son víctimas de múltiples crímenes de odio. Y respecto a ese tema, es necesario que contemos con los datos oficiales de qué es lo que ocurre. Yo recientemente en el Congreso presenté un punto de acuerdo exhortando al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional a que dé cifras de los crímenes de odio que se cometen en nuestro país, a qué poblaciones se cometen. Porque los crímenes de odio son muy amplios. Un crimen de odio se puede cometer contra un periodista, un crimen de odio se puede cometer contra una mujer y, por supuesto, contra una persona trans. ¿Qué tenemos que brindarles como oportunidad a las personas trans? No tener que emplearse en las calles, porque hay una intersección de vulnerabilidad. La persona trans se dedica además al trabajo sexual, como Paola Buenrostro, un caso de un asesinato cometido hace 4 años aproximadamente, que ha meritado múltiples recomendaciones en materia de derechos humanos. Una de las acciones recomendatorias la recibimos nosotros en el Congreso de la Ciudad y tenemos ya lista la iniciativa para tipificar los transfeminicidios, que siguen siendo un fenómeno muy lamentable en nuestra ciudad, pero que debe de ir acompañado con más oportunidades para esa población. Así es. Alfa, tú representas a una coalición integrada por 3 partidos políticos, donde la comunidad trans, por lo menos para 2 de ellos, pues quisieran ni siquiera hablar del tema. No es el caso del Partido de la Revolución Democrática, pero sí es el caso del PRI y del PAN. Cuando tú representas una coalición de esa naturaleza en este tema, ¿qué estás ofreciendo? Derechos humanos. Fíjate que lo que nosotros ofrecemos es dejar a un lado nuestras diferencias ideológicas y avanzar. ¿Y será posible? Claro, es posible, porque además lo que tienes que buscar desde la administración no es rendirle cuentas a los partidos que te postulan. Ni siquiera es que nosotros estemos aquí pensando, ¿sabes qué? Esta es una candidatura de 3 partidos. No, es una candidatura postulada por 3 partidos, porque además así es el sistema político en nuestro país y en nuestra ciudad. Pero es una candidatura en donde quienes están sumados es la ciudadanía, y para quien tenemos que trabajar y quienes nos contratan, quienes votan por nosotros es la ciudadanía, más allá de colores. Y en esto que comentas, por ejemplo, de la diversidad sexual, en todos los aspectos, ¿no? Es algo que se tiene que garantizar, insisto, hablamos de derechos humanos, garantizar en que trabajadores, cómo se trata a la ciudadanía, cómo se le recibe, ministerios públicos también, policía, ¿no? En todos los aspectos, desde cómo llegas a la puerta de una oficina y que te dicen, pues eres trans, y dices, soy mujer, eres mujer. Punto, ¿no? Claro. No tienes que ponerte a cuestionar ese tipo de cosas. Así es. Bueno, yo digo que es complicado garantizar derechos humanos cuando un partido abiertamente, como el PAN, está en contra del matrimonio igualitario, de las personas trans, del aborto, ¿no? Entonces son cosas complicadas que la coalición ustedes tendrán que explicar. Nosotros el sábado pasado, más bien ayer, firmamos un acuerdo por la libertad con David Santiago, ese candidato para Iztapalapa abiertamente gay, donde todos los candidatos y alcaldes nos comprometimos a incluir a personas de la diversidad sexual en la alcaldía, o sea, no nada más, digamos, en políticas públicas, sino que trabajen en la alcaldía y que nos ayuden a diseñar la política pública. Entonces, Movimiento Ciudadano, digamos, va de avanzada en una agenda progresista y de inclusión. Adelante. Sí, te quería comentar. Bueno, es que también no es como que estén haciéndonos un favor los partidos políticos a la ciudadanía. No, a ver, mira, bien lo decías, el Instituto Nacional Electoral tuvo que definir lineamientos, ¿no?,
que en todos los partidos, excepto en algunos por ejemplo, como el caso del partido del presidente, que incluso ha querido someter los derechos a consulta, ¿no? De Morena, exacto, que ha dicho, a ver, el tema, por ejemplo, le preguntan algo incómodo y entonces la respuesta es, nos vamos a consulta. No, mira, en el caso del Partido de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del PRD, en lo que estamos a derecho es a favor de la vida. De la vida y de la libertad. Y en contra del aborto, entonces. No, a favor de la vida y a favor de los derechos de las mujeres. Ya que abrió el debate, Y yo sí quisiera agregar que los que somos legisladores de Morena nunca nos han detenido para impulsar este tipo de legislaciones en favor de la los que son legisladores de Morena sí les dan línea, ¿no? Entonces... Y hemos votado libremente en favor del reconocimiento de derechos. A diferencia de los diputados del PRI, del PAN e inclusive del PRD que frenaron la ley para el reconocimiento de infancias trans en la Ciudad de México, que no ha podido subir al Pleno por el formato de las sesiones virtuales. Y son esos tres partidos los que han frenado que se pueda discutir en el Pleno el reconocimiento de infancias trans. Rodrigo. No, pues yo creo que los dos, o sea, el Morena, PT, Verde y el presidente en sí, y PRD, PRI, PAN, sí tienen una postura muy clara que es pragmatismo político. O sea, sí dan a la comunidad de la diversidad sexual algunas migajas, pero no lo están incluyendo, ¿no? A mí me parece que la Yo verdad... soy un candidato gay. No, está muy bien, y también nosotros tenemos. No es una migaja. No, y son parte de las cuotas y de las acciones afirmativas. Sí. Son parte de las acciones afirmativas que además estamos obligados a postular como partidos políticos. No hay que negar que el También, presidente es abiertamente antiaborto, no abraza la diversidad sexual, es un hombre muy conservador. Puede se vende ser un como hombre liberal, conservador en temas sociales, pero es los un que pragmático. legislamos somos No, en temas sociales y en temas de derechos humanos, y en precisamente. temas económicos y Lo en que temas es muy políticos. chistoso Si es le que las preguntas campañas que lo que son dice- progresistas, pero a la hora de que se discutan los temas en el Congreso, ya no. Exacto, es que es un tema, por ejemplo, a ver, en el caso del Congreso sí tiene que ver con cuál es tu postura ideológica política para una iniciativa que tú presentas y logras cabildear y logras consensuar. Pero en el caso de la administración pública, que es el espacio que yo busco, ¿no? Ser la titular de la alcaldía, no te puedes poner a pensar si yo estoy a favor o en contra de, simplemente tienes que acatar algo muy sencillo, que México como país y en consecuencia cada una de sus demarcaciones tiene que garantizar los derechos humanos. Sí, pero el gobernante sí debe de predicar con el ejemplo, ¿eh? Eso sí, pero ¿y cómo garantizas, cómo predicas con el ejemplo? Garantizando derechos humanos, ¿no? A ver, por ejemplo, tú y yo tenemos, tú estás en Tlalpan y yo estoy en Benito Juárez. Tenemos una zona que colinda, que es Tlalpan, y es la zona de la prostitución. ¿Cómo le van a entrar cuando el PAN... Trabajo sexual, perdón, tienes toda la razón. ¿Cómo le vamos a entrar cuando el PAN abiertamente en mi alcaldía ha sido ha manejado la manera, o sea, el trabajo sexual de una manera punitiva? Las persigue a las personas trans, a los hombres que ejercen el trabajo sexual, a las mujeres. ¿Cómo le van a hacer? Yo sí le voy a entrar. ¿El Partido Acción Nacional tendría alguna propuesta, por ejemplo, para sacar a las personas trans del trabajo sexual, para incluirlas, por ejemplo, en una tienda departamental? O sea, ¿ustedes tendrían en ese, como coalición, en una tienda departamental como... No, mira, yo creo que la propuesta... La propuesta tiene que ser no únicamente las personas trans. La propuesta tiene que ser que el Estado debemos de generar condiciones de vida para todas y todos. A ver, volteas a ver a una persona y se ve pobre. Sí, y de entonces, acuerdo, pero estamos hablando de grupos vulnerables. Sí, por eso, la pobreza, ¿no? Ves a una persona que pareciera que está sucia, tal, y ya piensas que es delincuente. Sí. Ves a una persona que está fumando en la calle en la noche y piensas que es delincuente, ¿no? Entonces ves a una persona que sale a vender a la calle y piensas que es delincuente. Son grupos vulnerables y son grupos que se... Pero no es lo mismo una persona que sale a vender a la calle que una persona con tatuajes que sale a vender a la calle o que una persona porque tenemos prejuicios. Y entonces el Estado como autoridad no debes gobernar con prejuicios. Yo no debo ver si una persona está tatuada o no, si tiene rastas o no, si está rapado o no, si es rubia o es morena, ¿no? Simplemente debes garantizar los mismos derechos y no ponerte a dar dádivas a los que están en tu partido y a los que no, pues no. Pero no siempre les gusta poner el tema sobre la mesa, y esa es la verdad en todos los partidos, Temístocles, incluso el tuyo. Sí, así aunque es. Tú eres un gran luchador y activista, aunque algunos damos la batalla al interior y logramos ganarla, y además logramos conformar mayorías. De eso se trata ser diputado, de garantizar las mayorías en favor de los derechos, y ese ha sido el trabajo que hemos hecho el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad, y es lo que estamos proponiendo de frente para los próximos 3 años, una agenda de derechos que reconozca a todos los grupos de atención prioritaria, como se les llama ahora en la Constitución de nuestra ciudad, los grupos vulnerables. Tenemos una legislación muy importante pendiente, que es la Ley de Trabajo No Asalariado.
¿Y qué tiene que ver con los grupos de atención prioritaria? Casi todas las personas que se dedican al comercio en la vía pública o algún otro oficio tienen alguna intersección en la vulnerabilidad de sus condiciones. Hay muchas mujeres solteras que se dedican al comercio en el espacio público, hay personas con discapacidad, hay muchísimos jóvenes, y esta legislación que está pendiente tiene que ver con garantizar la seguridad social a toda la población. Pero es una legislación pendiente, es que nunca llegamos al puerto. Es una legislación pendiente, pero es obligación constitucional. Sin duda, Rodrigo. No, yo nada más quería volver al tema que dijiste de sacar a las personas del trabajo sexual. Sí. Hay personas que lo ejercen de manera libre y lo consideran un trabajo digno y voluntario. Sin duda. Tenemos Sí. a las personas, Claro. Sí, debate, porque Claro. digamos en las posturas feministas está la postura abolicionista, Así es. la revolucionista. La nuestra, digamos, sería la de escuchar, la de dialogar con los grupos y colectivos de personas que ejercen el trabajo sexual para ver cómo desde la alcaldía Benito Juárez podemos ayudarlos, integrarlos y que no estén sujetos a extorsiones por parte de las autoridades ni a violencia física que De las sucede. autoridades y de los grupos delincuenciales. Así Por es, supuesto. Además, así es, ¿no? Entonces, ¿no? le queremos entrar en ese tema, pero que las personas que lo ejercen nos guíen la pauta para ver cómo la autoridad puede apoyarlos. Y los escuchan, porque de repente, pues ahí tenemos la discusión ayer en la Cámara de Diputados con el tema de la ley federal, con la reforma a la ley de la Fiscalía General de la República, donde justamente el partido de Morena se encuentra porque unos no quieren incluir a los grupos de las organizaciones sociales y otros sí. Bueno, en mi caso sí, o sea, yo como candidato estoy yendo a Tlalpan, ya hablé con colectivos de personas trans, trabajadores sexuales, que me han enseñado mucho, digamos, sobre este tema, igual personas, mujeres que están en este asunto. Yo presenté una iniciativa que incluye a las personas trabajadoras sexuales en la ley de trabajo no asalariado, porque también la intención es brindarles condiciones a quienes sí lo ejerzan de manera libre, independiente, consciente y autónoma. Para que podamos atacar la trata, que eso sí Para es lo que nos podamos preocupa a combatir todos. la trata, que no es trabajo sexual. Sí. Cuando hablamos de prostitución, hablamos No, de la trata es esclavismo. Esclavismo, La trata, esclavismo. sí. Pero eso sí es prostitución. El Sí. trabajo sexual es una cosa completamente distinta. Tienes razón. Y mira, Mónica, Tienes yo razón, creo el tema es muy interesante. amplio, hablando de cuáles son estos grupos vulnerables. Por ejemplo, en el caso de esta demarcación de Tlalpan, en donde ahorita nos encontramos, hay además pueblos originarios. Sí. Y cuando se trata de grupos vulnerables, también hay que voltear a ver, insisto. Por eso es que tiene que ser una visión integral, porque también hablamos de cultura, ¿no? De tradiciones que hay que ir cambiando. De ¿no? usos y costumbres. Sí, claro, y porque además en eso tenemos que trabajar muchísimo, pero también eso implica inversión, también eso implica recursos, también eso implica generación de Claro, empleos. muy importante. Entonces, tú, insisto, como gobierno debes de garantizar y respetar que una persona tenga acceso al derecho, que es el trabajo, ¿no? Que lo puede ejercer libremente. Y pues no, que exista también represión por parte del gobierno, como está pasando actualmente, ¿no? Sí. En donde vienen con la policía para quitar a los comerciantes, pero no utilizan esa policía para atacar a la delincuencia. Ahí está. Pues les voy a dar 15 segundos a cada uno para dar una conclusión rapidísima, porque ya se nos acabó el noticiero. Temístocles. 2021 representa votar por el proyecto en el que la mayoría creyó en 2018 y que tenemos que consolidar. Este proyecto es también una agenda de derechos humanos para todas las poblaciones sin discriminación. Ahí está. Rodrigo. Pues yo creo que más bien representa una tercera vía, que es Movimiento Ciudadano, una opción liberal, progresista, que busca la democracia y que quiere defender nuestras instituciones, de Morena, PT y Verde, de PRI, PAN, PRD, que han hecho, francamente, gobiernos lamentables. Alfa. Esta alianza es por la unidad, es por dejar de estar divididos, tenemos que salir de la mano, hombro a hombro, para llegar, para construirlo juntos y pues que esto sea el inicio de un mejor gobierno. Buenos debatientes el día de hoy. A los tres, muchísimas gracias, Muchas por haber gracias. estado Gracias a ti, aquí. Mónica. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Soy Mónica Garza. Mañana en punto de las 8 de la mañana y como todos los días, aquí nos vemos. Quédese con la oferta informativa de ADN 40, pero sobre todo, cuídese mucho.